La gran verdad del presidente Duque: si no colaboran los países, podría pasar algo muy malo en Venezuela. Señores, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Para nadie es un secreto que nuestro país está viviendo una crisis migratoria atómica, brutal, increíble, grande. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de los venezolanos están buscando la manera, pues, de mejorar su situación en cuanto a vivir mejor, su situación en cuanto a comer mejor, su situación médica en salud y económica, sencillamente. Porque en Venezuela no hay recursos, en Venezuela no hay empleo que remunere lo que se necesita para vivir, para comer, etc. Colombia ha sido un gran aliado para los venezolanos que deciden emigrar, para los venezolanos que deciden ir a buscar nuevos futuros, un mejor futuro, mejor dicho, nuevos rumbos. Y básicamente el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, ha sido el único presidente que ha asumido la responsabilidad de apoyar a los venezolanos. La comunidad internacional no ha hecho mayor empeño, más que Estados Unidos, pero hasta ahí. ¿Qué sucede en este caso? El presidente Iván Duque invita al resto de los países de la comunidad internacional a colaborar con esta crisis migratoria, a ayudar, a cooperar. Él se pregunta, o él no entiende cómo para unas cosas se moviliza gran cantidad de recursos, de dinero, y para crisis como esta es muy magro. Así lo dice, muy magro, muy magra la ayuda que se hace, es decir, muy poca. Y es verdad, el presidente Duque mensualmente desembolsilla de los recursos colombianos una enorme cantidad de dinero, enorme. Y ahí están los venezolanos. Ayudas sociales, comida, etc. Pero bueno, en fin, voy a comenzar a desarrollar la noticia, pero te voy a pedir que no te me desconectes del canal. O sea, tienes que quedar conectado hasta el final porque vengo con declaraciones, vengo con información, investigación y el resumen de lo que está sucediendo en Venezuela con la crisis migratoria. De inmediato te invito a que te suscribas a nuestro canal. Abajo le das suscribir a la campanita e inmediatamente ya estás con nosotros en Hechos Internacionales. Entonces, como decía el titular al inicio, la gran verdad de Iván Duque: si no colaboran, podría pasar algo muy malo en Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió este miércoles a la comunidad internacional más ayuda y unidad para el restablecimiento de la libertad y la democracia en Venezuela. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Iván Duque Márquez en referencia justamente a esta crisis que se está atravesando en Venezuela y que lamentablemente Colombia ha tenido que afrontar. Adelante, producción. No puede recaer solamente sobre nosotros como gobierno nacional o en el caso de los gobiernos locales de Colombia toda la responsabilidad para atender un choque migratorio de esta naturaleza. Se necesita también una gran movilización de recursos de donantes que nos llegue, pero no solamente a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, que también tienen una situación similar. Y vuelvo y digo, no puede ser que el mundo para unos casos movilice recursos tan grandes y para la mayor crisis migratoria y humanitaria que ha vivido América Latina, que los recursos que se estén movilizando sean recursos tan magros. Ahí lo dijo el presidente. Para algunos casos son movilizaciones gigantes de recursos. Y para otros, como el caso de Venezuela, son magros, son pocos. Desarrollemos la noticia. Iván Duque dice: si la comunidad internacional no actúa, podría pasar algo trágico en Venezuela. La comunidad internacional debe trabajar más unida por la reactivación de la democracia en Venezuela. Así lo aseguró este miércoles el presidente colombiano Iván Duque durante un diálogo virtual con el director general de la plataforma española de debate Nueva Economía Forum,
José Luis Rodríguez. El jefe de Estado insistió en que, dadas las condiciones de las crisis humanitarias en este país, o la crisis humanitaria en este país, los principales del cese de la usurpación del poder, la conformación de un gobierno de transición con representación plural y hacer una convocatoria rápida de elecciones libres son más que necesarias. Para lograr esto, Duque hizo un llamado a la comunidad internacional a unirse alrededor de esos propósitos y trabajar bajo una misma línea. Fíjense esto lo que él dice. Hizo un llamado a la comunidad internacional a unirse alrededor de esos propósitos y a trabajar bajo una misma línea. Eso es lo que necesita Venezuela. Que todos los países de la región se unan, se integren y que no solamente contemos con el apoyo de Colombia y de Estados Unidos. No, señor. Esos principios son los que nos deberían unificar y no tener tantas discusiones. Por un lado, el Grupo de Lima. Por el otro lado, la Organización de Estados Americanos. Por otro lado, la ONU. Por otro lado, la Unión Europea. Todos tenemos que unirnos en este propósito, afirmó el presidente. Eso es cierto. Aquí cada organización pelea por sus intereses. ¿Quién pelea por el interés de Venezuela? ¿Quién pelea por sacar un gobierno que lo que ha hecho es destruir al país, como los mismos venezolanos lo dicen abiertamente? Un venezolano que su sueldo mínimo son $2 y quien gana $20 es un completo lujo, pero $20 no te alcanza para mucho en Venezuela, si acaso para comer 3 días. Según el mandatario nacional de Colombia, los esfuerzos de la comunidad internacional deben estar dirigidos además hacia 3 grandes propósitos: la movilización de recursos para enfrentar la situación humanitaria, el fortalecimiento de las capacidades de salud en puntos de frontera y el envío de un mensaje contundente de que el proceso de reactivación de la democracia en Venezuela es inaplazable. Hoy, cuando estamos viendo los estragos de una dictadura opresora, la destrucción del aparato económico, la situación de pobreza y hambre, el deterioro en el frente de salud, lo que tenemos que darnos cuenta es que la solución del problema de Venezuela es fundamental para el futuro de las Américas, aseguró. Venezuela es un país importante para América. No porque seamos, como dicen en Venezuela, la pepa del queso, o no porque seamos los mejores de la región. Simplemente que Venezuela es el mejor aliado porque Venezuela es un país completamente trabajador, competitivo en sus áreas, profesional en casi todo. No somos potencia en América porque lamentablemente nos ha tocado un gobierno completamente devastador. El presidente de Colombia calificó la situación de Venezuela como la crónica de una crisis anunciada, generada por los años de silencio y complicidad de todo el mundo. Según Duque, las naciones comprometidas con la emergencia tienen que pasar de la teoría a la práctica, lo que requiere ocuparse realmente de la mayor crisis migratoria que haya visto el continente americano en décadas. Esto es cierto. América no había vivido una crisis tan grande como la que está viviendo actualmente Venezuela. De hecho, Venezuela no es un país de migrantes. Venezuela no es como Alemania, no es como Colombia, que en algún momento migró, no es como España, como Francia, como Italia, que en algún momento se caracterizaron por migrar. El venezolano no está acostumbrado a esto. Según el mandatario, el reto es enorme porque la crisis migratoria crece, aún en el marco de la crisis sanitaria mundial, donde uno podría decir que se ha contenido ciertos flujos. Los mismos venezolanos han decidido retornar a su país, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Colombia. Y ha sido más duro el trabajo de Colombia porque tiene que protegerlos y escoltarlos desde un punto hasta la frontera para evitar o asegurarse de que no vengan contaminados o que se contaminen en el camino. Cosa que el gobierno de Nicolás Maduro no ve, ¿verdad?
Señores, esto es Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Facebook y YouTube, Hechos Internacionales. Recuerden suscribirse a nuestro canal Hechos Internacionales, díganle a sus amigos, a sus familiares, compañeros de trabajo, lo que sea. Mira, estemos atentos a lo que pasa en Venezuela a través de este canal de YouTube, Hechos Internacionales. Están muy al día con lo que sucede en nuestro país. Gracias.